Bueno, entonces ahí vimos este problemita y nos dio exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, que el caudal que circula por esta arteria en un adulto en reposo es de 103 centímetros cúbicos por segundo. Bueno, una fórmula también importante que tenemos que tener en nuestra hojita de fórmula, próxima clase, lo que vamos a hacer va a ser una integración de las fórmulas que vimos hasta acá, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con una integración en fórmula porque ya nos estamos dejando listos para la próxima que va a ser, o sea, no, esta es la clase número 4. Esta es la clase número 4. La clase número 5, integración de formulita, vamos a hacer todo junto. Y la clase número 6, examen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te pasó? No estoy. ¿No, no venís? ¿La 6? ¿Y la 5? La 5 sí. Ok. Bueno, no pasa nada. O sea, te paso el examen por WhatsApp y por lo podés hacer. Si vos justo no te podés unir a esa hora o no tenés disponibilidad, lo haces, yo te digo, mira, tenés que tomarte 1 hora y media para hacerlo. Y me lo resolvés. Yo te lo paso por WhatsApp, vos lo arrancás y a la hora y media vos me devolvés lo que llevas hecho hasta ese momento, en fotito, ¿no? Pero, o sea, ¿vos me vas a hacer un cuestionario o es tipo, me pasas una foto y yo hago? No, no estoy decidida si lo voy a hacer tipo cuestionario o si lo voy a hacer papel. No sé todavía. Creo que lo voy a hacer papel, porque así lo están tomando ahora. Claro. ¿Viste? Entonces, si bien es multiple choice, pero es en papel. Entonces, lo voy a hacer en papel quizás. ¿Sí? Entonces, si vos justo no te podés unir, o te digo, mira, es para 40 minutos o para media hora, bueno, yo te lo paso y tal cual como hagamos acá, en las mismas condiciones, cuando vos estés disponible y tengas el tiempito, me avisas, yo te lo mando. ¿Sí? Así que no te preocupes porque no puedas venir. Bueno, ahí hay una fórmula de presión hidrodinámica. La presión hidrodinámica es la presión que lleva el fluido, o sea, la fuerza sobre el área que lleva un fluido debido a la velocidad. Esa es la presión que finalmente hace la sangre cuando te miden la presión. ¿Ok? O sea, ¿qué presión está? Bueno, nos están evaluando. La presión que lleva la sangre. El examen es de física. Sí, de física, de biología y de química, solo de los temas que hayamos desarrollado. ¿Sí? Solo el temario que hayamos desarrollado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, la presión, al llevar una velocidad, entonces tiene una capacidad de transmitir energía asociada a la velocidad. O sea, la velocidad implica que hay energía cinética, esa energía es capaz de hacer una fuerza sobre una superficie, se genera presión, esa presión hidrodinámica se calcula como un medio de la densidad del fluido por la velocidad que lleva el fluido elevada al cuadrado. ¿Está? Esa es la presión hidrodinámica. Bueno, veamos el teorema de Bernoulli. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que entre dos puntos cualesquiera, digamos, ubicados a distinta altura de un circuito, voy a compartir allí nuestra camarita. Vamos a compartir la camarita para justamente para explicar este teorema. Ahí. Nosotros decimos, el teorema de Bernoulli nos dice que consideremos, ¿sí? Que consideremos que esta tubería, digamos, lleva fluido, podría ser una emulación, no sé, de la arteria aorta, ¿sí? A la salida de callado aórtico y una aorta abdominal que ya se empieza a achicar un poquito el calibre, ¿no? Entonces, me dice, la presión que lleva en un punto de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, la presión acá está a una altura mayor. Si puedo medir esa altura y puedo medir esa presión, y puedo conocer la presión a otro punto, por ejemplo, acá,
¿sí? En un punto que está más bajo, ¿sí? Supongamos, tengo una presión acá, que la conozco, la mido, P1. Tengo una presión acá, que la conozco, la mido, P2, ¿sí? La diferencia entre P1 y P2, o sea, el delta presión, lo podemos calcular a través de este teorema. O sea, la diferencia de presiones que hay entre un punto y otro de ese sistema, ¿sí? Lo podemos calcular haciendo el peso específico del líquido multiplicado por la altura que hay entre un punto y otro punto. ¿Sí? ¿Qué es esto que está escrito acá? La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en movimiento estacionario separados por un desnivel H, la diferencia de presión es igual al producto de dicho desnivel, o sea, cuánta diferencia de altura hay entre un punto y otro, multiplicado por el peso específico del líquido. ¿Sí? Bueno, y hay un concepto más que nos está quedando allí, que lo salteamos, que es el teorema de Pascal. Para hablar del teorema de Pascal, yo me voy a ir al aula virtual, me voy a posicionar aquí y voy a abrir un librito que les dejé allí, librito de Pascal. Ahí lo vamos a hacer a través de compartir, así queda en la grabación. Fíjense, allí dice principio de Pascal, me voy ahí y ahí aparece un dibujo. Antes de meterme con este dibujo, fíjense donde está explicado, voy a ir a un esquema un poquito más sencillo. Voy a ir a un dibujito bastante más sencillo, que es este que tengo aquí. Bueno, lo comparto a través del Zoom para que queden a gracia. Bueno, en este esquema, fíjense qué es lo que se está representando. Bueno, por un lado, tengo dos cilindros. ¿Estamos de acuerdo que tenemos dos cilindros? Sí. Uno de esos cilindros respecto al otro, ¿qué característica tiene? ¿O cómo podríamos describir las diferencias que hay entre esos cilindros? La misma cantidad de líquido, pero son distintas. Distinto diámetro. Muy bien. Tienen distinto diámetro, ¿sí? Uno tiene un diámetro significativamente inferior respecto del otro. Y cada uno de estos cilindros funciona como si fuera, digamos, un contenedor de fluido que está comunicado con el otro cilindro. ¿Sí? Contienen fluido que está comunicado. Y a la vez tienen un émbolo. Tienen un émbolo como si fuera, digamos, la parte del tubo de una jeringa y el émbolo de esa jeringa. El émbolo es quien le va a ejercer la presión. ¿De acuerdo? Bueno, al estar comunicados, comparten la misma presión. Porque hay un principio que dice que en un sistema, digamos, comunicante, la presión que el fluido ejerce sobre las distintas paredes del sistema es constante, siempre y cuando el sistema sea cerrado, como en este caso, que tienen tapitas los cilindros. La presión que yo pudiese medir acá, por ejemplo, es la misma que mido acá, es la misma que mido acá, es la misma que mido acá, contra las paredes del fluido. Es la misma. Se transmite la presión. ¿De acuerdo? Entonces, al transmitirse la presión, se utiliza este diseño para lo siguiente. Si yo acá tengo una superficie más chiquita,
¿sí? Y la presión se va a transmitir. Fíjense, recordemos cómo se definía presión. Presión se definía como ¿qué? Como la definición de presión. Lo primero que vimos cuando traje los paquetes de yerba, ¿cómo se definía presión? Área sobre volumen. Sobre, a ver, ¿qué cosa? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, no, tampoco sobre volumen. Masa sobre volumen era la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Masa sobre área. Sobre área, ahí ya estamos más cerca, pero no era masa, fuerza. Fuerza sobre área. Que cuando usábamos lo del paquete de hierba decíamos, claro, muy bien, decíamos la masa por la gravedad, porque el paquete de hierba tiene 1 kilogramo masa. Y si yo quiero saber lo que pesa, lo tenía que multiplicar por 9,8. ¿De acuerdo? Y ahí le pasaba a Newton, y ahí Newton sobre metro cuadrado, finalmente esto me daba en pascales, cuando decía Newton sobre metro cuadrado. ¿Ahí se ubica? Entonces, resulta que la presión, dijimos recién que en todo el sistema la presión se va a mantener como constante, ¿verdad? Dijimos eso, la presión se mantiene constante. Entonces, fíjense que si la presión se va a mantener constante, yo voy a calcular la presión primero a partir de hacer la fuerza 1 sobre la superficie 1. Vamos a suponer que mi superficie 1 mide, voy a hacerlo a propósito así sencillito, 1 metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que la fuerza 1, no sé, Octavio, ¿cuánto crees que valga la fuerza 1? Lo que vos quieras. No, así la otro previo. Estás cansado. Mucho túnel. ¿No? Sí, no. ¿Lucho? 50 Newton. Bueno, perfecto. 50 Newton. ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno. ¿Ya ven? ¿De acuerdo? Perfecto. O sea que la presión, que se mantiene constante, la presión me estaría quedando. Fuerza, ¿cuánto vale? 50 Newton. Ok. ¿Y área cuánto vale? ¿Un metro cuadrado? Perfecto. O sea que la presión, ¿de cuánto estaría siendo? De 50, ¿qué cosa? Te tengo que acomodar un poco la pizarra porque me queda como chuequita. 50. Bueno, 50 pascales. Ahí está. ¿Sí? Bueno, y esos 50 pascales yo los tengo en todas partes. Tengo 50 pascales acá, tengo 50 pascales acá, tengo 50 pascales acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que la presión de este lado va a ser ¿de cuánto? 50 pascales. Supongamos que esta superficie es más grande o más chica que la superficie 1. Más grande. Vamos a darle un número. ¿Y a mí? 20. Bueno, me gusta. ¿20 qué cosa? Metro cuadrado. Perfecto. La superficie 2 es 20. Ok. Entonces, estos 50 pascales ahora se trasladaron a otro lugar donde la superficie 2 es de 20 metros cuadrados. ¿Sí o no? Bueno, la fuerza 2 que va a soportar esta superficie 2, ¿la puedo despejar de acá? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Puedo despejar fuerza 2 de esta fórmula? ¿Puedo despejar el 20 metros cuadrados? Claro, en realidad puedo pasar el 20 metros cuadrados para el otro lado y despejar sería dejo solito ¿a quién? A la fuerza 2. O sea, ¿puedo despejar la fuerza 2? Sí. O sea que fuerza 2 me queda igual a 50 pascales, ¿sí o no? Sí. Multiplicado por 20 metros cuadrados.
Pascal, qué era la unidad Pascal? La unidad Pascal era Newton sobre metro cuadrado por 20 metros cuadrados. Metros cuadrados se me va con metros cuadrados. La fuerza 2 me queda igual a ¿cuánto? 5 por 2, 10. Y después tengo que agregarle 2 ceros. O sea que me queda ¿cuánto? 1000. Quiere decir, y ahora fíjense la explicación que voy a dar ahora y después vamos a ver el dibujito que les mostré antes. Quiere decir que yo, supongamos, desde una palanquita y con mi mano, puedo hacer una fuerza bastante pequeña de 50 newton, bajar una palanquita haciendo 50 newton, y del otro lado levantar, por ejemplo, un auto que pese 1000 newton, haciendo apenas una fuerza chiquita. Eso se llama prensa hidráulica. Es un principio que se utiliza mucho para con pequeña fuerza conseguir resultados de mucha fuerza. Todos los mecanismos hidráulicos, que no es necesariamente agua, sino que suele ser aceite, ¿sí? Todos los motores hidráulicos tienen adentro este tipo de esquemas, este tipo de, digamos, mecanismos que hacen que con un pequeño esfuerzo por parte del ser humano o por parte de un motor que activa un pequeño esfuerzo, se consiguen resultados de enormes esfuerzos. ¿Se comprende? Es la famosa prensa hidráulica. El examen Ajá. va a hacer más o menos qué porcentaje de teórico y qué porcentaje de práctico. Mira, lo más parecido a lo que te toman en la UAP. Casi todo es práctico. Todo. Sí. La excepción. Por ejemplo, que te digan elegir la opción correcta, te dan 4, ¿no? Y te dicen, el teorema de Pascal dice que, y te dan, Conceptos muy generales. por ejemplo, el teorema de Pascal te dice que la fuerza dividido el área se mantiene constante, que la velocidad multiplicada por el área es el caudal, que, no sé, te da como distintos temas, distintos conceptos del mismo tema, y vos decís, bueno, a ver, ¿cuál de todo esto es Pascal? Claro. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí y volvamos acá al aula virtual. Primero me tengo que posicionar, si no, no me lo ofrece para compartirlo. Y ahora sí. Ahí. Y fíjense, ahí aparece justamente en este esquema, ahí. No me agranda el dibujo, ¿sí? Le pido aumento, pero está como al máximo. Acá aparece, fíjense, esto que yo les decía. Con un pequeño esfuerzo, ¿sí? Que hace el ser humano, acá, bajando un pistón, ¿sí? Bajando un pistón, consigue, gracias a la particularidad de que la presión se transmite hacia todas las paredes de manera constante, ¿sí? Consigue aumentar, levantar una estructura muchísimo más pesada porque tiene una prensa hidráulica comunicada. Tiene los cilindros de la prensa hidráulica comunicada. ¿Se comprendió? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora, con esto ya nosotros alcanzamos, digamos, todo el temario del módulo 3, ¿sí? Vamos ahora a hacer algunos ejercicios antes de hacer un descanso, y estos ejercicios
integran un poquito todos los temas que vinimos desarrollando a lo largo de las clases, ¿sí? Bueno, acá me plantea el siguiente problema. Dice, un cono de 17 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura está sumergido en agua hasta la mitad. Hallar el empuje recibido. Bueno, ¿se acuerdan del empuje? El empuje que recibe un cuerpo sumergido. Yo para esto traje un vasito que lo llenamos hasta el ras, tiramos adentro algo y después calculamos el peso del líquido que se desalojó. ¿Se acuerdan de eso? Y decíamos que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. ¿Recuerdan? ¿O más o menos? Más o menos. Pero el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Ahora, vamos a hacer un dibujito de la situación. Siempre en física ayuda mucho hacer dibujo. Yo me voy a hacer acá como que tengo el agua, ¿sí? Ahí. Y el cono está sumergido, yo voy a hacer así, el conito, ¿sí? Voy a hacer como que está sumergido hasta la mitad. O sea, la mitad del cono está sumergido. La mitad de su volumen está sumergido. O sea, cuando se sumergió todo esto, si hubiera estado al ras ese vaso, cuando coloco el cono se vuelta la mitad del volumen, porque es la mitad de lo que entró. ¿Sí o no? ¿Sí? Okay. Por lo tanto, yo tendría que saber primero cuál es el volumen del cono. ¿Cómo calcular el volumen del cono? ¿O no? Después, al volumen del cono, dividirlo por la mitad, porque lo que se sumergió es la mitad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el peso, ¿recuerdan esta formulita? Peso específico de algo es igual al peso de eso dividido su volumen. Próxima clase, integración de fórmulas. Clavada, ¿sí? Hablamos. Peso específico es el peso de algo dividido el volumen. Y a mí me sirve el peso de eso porque el empuje es el peso. ¿Se entiende? Por lo tanto, a mí me pregunta por el empuje. Pero yo sé que el empuje es el peso de lo que se desalojó. Y lo que se desalojó es lo mismo que lo que se sumergió, porque para sumergirse tuvo que hacer lugar y sacar algo. ¿Me sigue? Sí. Bueno, entonces, esto es re fácil, porque ya me da el peso específico. Me da el peso específico. Y con eso ya saco el peso y el peso del empuje. Lo único que tengo que hacer es calcular el volumen de medio cono, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y el volumen del cono, ahí voy a aprovechar lo que ya escribí, el volumen del cono es, ahí me van a ayudar ustedes, pi por radio cuadrado por la altura sobre 3. Pero lo vamos a verificar, si quieren verificarlo, lo buscamos, ¿sí? Pi por radio cuadrado por altura sobre 3.
volumen del cono. En el libro está en las primeras páginas. ¿Eh? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, esto obviamente que lo vamos a tener que saber también de memoria, si no se usa frecuentemente, pero bueno, hay que saberlo y hay que tenerlo bien fresquito para ese día. Bueno, pi por radio al cuadrado, 3,14 por radio. ¿Qué radio tiene este cono? 17 centímetros de diámetro. Muy Y el bien, radio es la mitad del diámetro. muy bien, muy bien. O sea, ¿cuánto sería la mitad? 8,5. 8,5 centímetros. Esto al cuadrado por la altura, 30 centímetros. Muy bien. Ahora todo esto dividido 3. ¿Cuánto nos da? ¿Lo tenés? Sí. ¿Cuánto da? 2.268,65. 2.268, 65 ¿qué cosa, Lucho? centímetros. Uy. Muy bien. ¿Te da eso? Sí. Perfecto. Bueno, o sea, pero este no es el volumen que tengo que ocupar, sino que el volumen que tengo que ocupar es la mitad. O sea que ahora digo, bueno, volumen del cono dividido 2, esto me estaría dando, volumen del cono dividido 2, eso me da 32. 1134,32 centímetros cúbicos. Muy bien. Y nosotros tenemos que el peso específico, ¿sí? Es el peso dividido el volumen. Y yo quiero el peso, o sea, el peso es el peso específico por el volumen. ¿Ok? O sea que acá me estaría quedando 1134,32 centímetros cúbicos por, vengo acá, 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y eso me termina dando, ahí y ahí se va, 1134,32 gramos. Este gramo que me viene dado en peso específico es lo que se llama gramo fuerza. ¿Sí? Porque si no parece como que fuera la densidad. ¿Está? Entonces acá nosotros tendríamos que poner, si fuera que me toman así, tendríamos que poner acá 1134,32 gramos. ¿Está? Bien. Y este creo que había quedado sin terminar la otra vez, la habíamos empezado a ver. Relaciona las frases. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza, un empuje de abajo hacia arriba que, ¿qué elegiría? ¿La primera, la segunda, la tercera? Algo así podría ser, por ejemplo, una... La primera. que se transmite a todas partes del fluido y a las paredes del recipiente. ¿Ponemos eso? Ustedes me dicen, ¿eh? Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba que se transmite a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Sí. La presión aplicada a un fluido en un recipiente
La presión aplicada a un fluido en un recipiente. La diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos de un fluido en movimiento estacionario separados por un desnivel H. Pasa palabra. Paso palabra. Igual puede ser que Para mí, contestamos la primera, era la de el igual al peso de un litro de zarpado, y esta es la de. se transmite. No, 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 para, no. para. No, parece que habría que intercambiar la segunda, la Ajá, tercera y la otra por descarte. ajá. O sea, a ver, la segunda, la presión aplicada a un fluido en un recipiente. Por Es ejemplo, la igual al tercera, peso del volumen del claro. litro de zarpado. La tercera. ¿Está? Sí. Bueno, y esta es la diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos de un fluido en movimiento estacionario separados por un desnivel La H. segunda. La segunda. ¿Se acuerdan lo que les dije de la presión? Que cuando en el Pascal, digamos, cuando vimos prensa hidráulica, ¿qué pasaba con? Nosotros le aplicábamos una presión de un lado, ¿y qué pasaba con la presión sobre las paredes? Rebotaba. Digamos, rebotaba pareciendo el dibujito, pero ¿qué pasaba? Se estaba como, en Se todos los transmitía. puntos, era como, sí, muy bien, sí, muy bien, se transmite constante, ajá, muy bien. El rebote, me gusta el concepto del rebote porque da la idea de que va permaneciendo. Y entonces, ¿lo dejamos así o hacemos algún cambio? O sea que yo me mato. Veo que Bueno, esa sería, entonces, para mí, esa es la que estamos ahora, en la primera que pusimos, que se tramita a todas partes con la diferencia de presión y de dinámica de la primera. Que no viene nada. Todo lo que acabo de decir. a ver, Omar, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje. Y siempre que hablamos de empuje, hablamos de qué. Y sí, y entonces hablo del peso, y encima de qué peso. La segunda es la primera, entonces. ¿De qué? Del líquido que se desaloja. Ajá, es cierto. Vamos a ver acá. Los tres en un momento fueron acertados. En un momento los tres. Y acá la presión aplicada a un fluido en un recipiente. La presión aplicada en un recipiente, ¿qué pasa con esa presión? Se transmite. Se transmite a todas partes del fluido. Sí, se transmite. ¿Se convencieron? Sí, ahora sí. Parece que se armó. Sentido. Selecciona una o más de una. Si es correcta, si no, me dicen sí, si no, no. El peso específico pueden ser una correcta, dos, tres, todas, ¿sí? El peso específico es el peso dividido el volumen. Sí. La unidad de presión del sistema internacional, SI, es el pascal, que se abrevia PA. Un pascal es un newton sobre metro. Cuando me pone así ese sombrerito y las dos, es al cuadrado. ¿Esa? Correcto. Sí. El peso del aire dividido la superficie de la Tierra es la presión atmosférica. Sí. Esa podría ser, por ejemplo, una teórica. Esta es una teórica copiada. ¿La dijimos? Correcto.
Dada una fuerza F que actúa perpendicular a un área, se llama presión A. Sí. El cociente entre F y A. Sí. ¿Bien? La presión es el cociente entre la fuerza y el área. Sí, correcto. La densidad de un material es la masa dividido el volumen que esta masa ocupa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el caudal de un arroyo entubado en un tubo de 50 centímetros de diámetro si el agua llega a una velocidad de 2 centímetros cúbicos por segundo? Voy a poner el agua para un tecito o algo porque ya se me escapa. Sí. Entonces, ¿cuál es el caudal de un arroyo entubado en un tubo de 50 centímetros de diámetro si el agua lleva una velocidad de 2 centímetros cúbicos por segundo? ¿Recuerdan la formulita de caudal? Había dos. Venís La de área por velocidad. Ajá, ¿esa será aplicable acá o la otra que cómo era? B sobre T. Ajá, entonces acá tenés caudal, área por velocidad y por otro lado tenés caudal. Ok, ¿cuál aplicamos? La de área por velocidad. Muy bien. Sí. Y voy a tener que calcular qué cosa. El área, ¿sí? 50 de diámetros, entonces 25. 25 de radio, o sea, sería pi por radio al cuadrado, o sea, 25. ¿Cuánto nos da eso? Y 1962,5 centímetros cuadrados. Ok. Y ahora entonces el caudal sería igual. 1962,5 centímetros cuadrados por la velocidad, ¿verdad? 2. Cúbicos por velocidad. Acá hay un error en el dato. Ah. Eso es centímetros sobre segundo. Bueno, No sería velocidad cúbica, ¿no? no, esa es la unidad de caudal, justamente. Claro. Cuando lo tengan, me comentan. 3.925. Bueno, ahí siempre elijo el más cercano porque la aproximación del... ¿En qué unidades? Centímetros cúbicos por segundo. La aproximación del pi por ahí, ¿sí? Entonces sería, en este caso sería el caso B. Bueno, muy bien. Continuamos. El kilogramo es una unidad de A. Puede ser de peso o de masa, indistintamente, peso, masa. Tengo una pregunta. Por ejemplo, son múltiple choice. Sí. Sí. Por ejemplo, si las respuestas son muy trampa, digamos. Algunas sí. Por ejemplo, normalmente te dan 4 opciones, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros, yo trabajo ahí en la UAP, ¿viste? Y cuando hacen exámenes múltiple choice, nos piden que sean 4 opciones, ¿sí? Y a veces puede ser que sea verdadero o falso, o sea, que no sean 4 opciones, que sean 5, que sean 6, ¿sí? Que sean 3. La mayoría de las veces son 4 por lo que yo he visto en los exámenes de ingreso. Yo no hago el examen de ingreso. Me han pedido que lo haga, pero yo al tener una preparatoria yo no puedo hacerlo. No es honesto de mi parte. Y
Las preguntas, en general, por ejemplo, suponte, te dan, como en la del caso anterior, te dan tres resultados que dicen 3.927 y uno dice centímetros sobre segundo, otro dice centímetro cúbico sobre segundo, otra no tiene unidad. Eso. Carmen me dijo que son bastante trampas con el tema de las unidades. Claro. Por ejemplo, que pueden ser el mismo número dos veces. Ahí está, eso es lo que Capaz yo he por eso visto. también lo deducís. Porque si están el mismo número dos Claro, veces, ahí te puede dar. Sí, pero igual no te fíes de eso, siempre, No, pero claro, digo, sí, pero sí, en ese sentido son las trampas, así, de ese estilo, o te cambian la unidad, o te ponen una unidad que no es de esa magnitud, por ejemplo, le podrían poner una magnitud de una unidad de área, ¿sí? por ejemplo, en este caso, te digo, no sé cuánto, 25. O sea, hay chance de no deducir, digamos, de que la respuesta correcta es la B, por ejemplo. O sea, de que sean muy pegadas las respuestas. Ah, tú digas 3.925, 3.927, 3.927, no. No, porque acá vos tenés un número que es el número pi, que es un número con infinitas cifras decimales no periódicas, y de los 400 chicos que van a rendir, vos no le alcanzaste a decir a todos, usan dos cifras, o usen el pi que les da la calculadora, que les trae la calculadora de ustedes, o usen 3,14, o usen 3,14, no sé cuánto. Entonces, ahí hay chance de redondeo, digamos. totalmente. En que en la física en general es así, ¿sí? Porque en los cálculos vos ahí, Sí. o sea, nunca salvo que vos estés rindiendo el tema de errores, porque hay un tema dentro de la física, que es todo un libro, si que una materia de una carrera de especialista en física, vamos a decir, es errores, porque toda la medición tiene un error, todo chicos, todo, no importa lo que yo mida y con el instrumento más tecnológico, porque ¿por qué hay errores asociados a las mediciones siempre? Porque los átomos se están moviendo. Y si yo ahora miro con una super regla fantástica cuánto mide esto y justo el electrón estaba ahí, mide una dimensión y si después vuelvo a medir y el electrón estaba acá, mide otra dimensión. O sea, el error es inevitable. Entonces se aceptan esas cosas. Totalmente, para eso estamos acá. Sí, obvio, obvio, es que no te pueden, no te lo van a decir. Definitivamente no te lo van a decir, porque son re sentido común, tienen sentido común. Bueno, entonces esto, ¿cuál elegíamos? No, ¿La lucha? Yo estaba así ya. Y como que me di esperanza. No, ya sé, ¿Cuál es? ya sé. La sé. Sí, obvio, la sé. Indefectiblemente, sin dudarlo. Porque hay que acordarse cuando te da la masa en un problema, siempre lo tenés que pasar a fuerza. Entonces Exacto. no puede. No, Ah, Eso es una fuerza. El peso es una fuerza, exactamente. El peso de un objeto se calcula multiplicando su masa por la aceleración de gravedad. Me puedo evitar. Bueno, a ver, ¿qué le da? Esto, bueno, pero esto saben por qué. Acá no sé, este número está mal. Ya lo voy a verificar. Pero si nosotros hicimos todo bien, calculamos el área. ¿Dividido 3? ¿Hicimos dividido 3? Sí. Sí, eso lo dividido 3. Bueno, después voy a verificar esto, o sea que lo otro está todo bien, ¿sí? Bueno, hacemos un breve descansito para el café, un tecito, un caramelito y continuamos. Y si quieren ir al baño, vamos a